Buenos días, qué felicidad encontrarnos hoy de nuevo. Bienvenidos una vez más a acompañarnos en este programa de La Voz de los Corazones. Estamos en unos especiales con Gabriel Mauricio, pero qué rico es poder rememorar algunos de los programas porque nos ayudan realmente a volverlos a tener fresquitos, a tener esa información que de pronto se me pasó por alto, porque estos programas realmente son unas herramientas supremamente valiosas para nuestro espíritu. Hoy justamente tenemos el programa de la verdad. Sí, señores, el programa de la verdad, esa verdad que todo el mundo dice tenerla y esa verdad que nos han enseñado, la verdad de Salomón, pero esa verdad sí será la verdad. Este es un programa muy interesante. Yo les digo que véanselo hasta el final para que podamos retomar esa necesidad de saber cuál es la verdadera verdad que nosotros necesitamos. Porque la verdad está en nuestro interior. La verdad es esta naturaleza que nosotros vemos. La verdad es el Cristo que nosotros contenemos. Pero ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo sabemos de ella? Entonces, quédense con nosotros en este maravilloso programa. Seguro que les va a encantar. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Saludos a todos los niños nuevos que se encuentran en diferentes puntos del planeta Tierra escuchando esta transmisión en vivo y en directo. Y quiero agradecerles por estar ahí. Pero en esta oportunidad ya no se trata de un agradecimiento por escucharme. Se trata más bien de una gratitud mía hacia ustedes, pero especialmente hacia el Padre Eterno del cual me han escuchado tanto hablar. Y si por primera vez me escuchan, pues sabrán que se trata de un Dios que no tiene nombre, el verdadero, el único, y el anterior a toda la creación que pueda existir como universo, como soles, planetas, galaxias o aquello desconocido que se ignora aquí en el planeta Tierra. A Él se debe esta oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Y a ustedes se debe la esperanza que la humanidad entera tiene sin conocerlos. Y posiblemente sin saber lo que va a venir. Pero al momento en el que todas estas profecías aparecen y se revelan en este tiempo final, como una comprobación histórica contundente de que todo lo que está sucediendo en la realidad social y económica del planeta Tierra había sido advertido, inmediatamente toma vigencia todo aquello que como esperanza también se ofreció, hablando de hombres y mujeres de espíritu maravilloso, de corazón noble y dulce, que ayudarán a la humanidad sobreviviente del final, para que superviva, para que enfrente la guerra, los movimientos geológicos y todas las mentiras que hasta el día de hoy permanecen, cuando llegue el momento en el que se derrumben sin contemplaciones y la gente pueda permanecer. Bienvenidos a todos. He titulado al programa de hoy La Verdad. La verdad. ¡Wow! Creo que más de una persona querrá en este momento atribuirme uno que otro insulto. ¿Cómo se le ocurre a este hombre que se hace llamar niño nuevo decir que tiene la verdad?
Eso es blasfemia. Nadie tiene la verdad no existe, es relativa y cosas como esas, ¿cierto? Pero resulta que la verdad sí existe. Y sí existe única, lo que ustedes llaman absoluta, pero antes de rechazar lo que voy a decir, antes de que ustedes tal vez quieran arrojar alguna roca sobre mis palabras, es necesario que escuchen. La lógica de la lógica dice que es más fácil rechazar que comprobar. Pero los que se atreven a comprobar son en definitiva los osados y valientes que ensayan el nuevo vuelo porque tienen la verdad. Entonces sí, no soy yo dueño de la verdad. Sin embargo, sí puedo esbozarla para conducir a las personas que la puedan comprender hacia ella. Y eso es en definitiva. El conocimiento no es otra cosa que el sendero hacia la verdad. No se traduce en verdad. Tal vez es un juego de palabras que todavía no se entiende, pero tengan paciencia. En la medida que yo voy desarrollando el tema en esta transmisión, lo van a comprender. Que conocimiento y verdad no son sinónimos, pero que uno conduce hacia el otro. Porque tendríamos que decir también cuál es la mentira y cuál es el origen de las dos. Tengo entonces que empezar por referir lo que sucedió con Jesús. Sí, en aquel entonces cuando a él se le tildó de blasfemo por decir la verdad, y una verdad que no estaba consignada en los libros de la ley de los judíos de la época, indudablemente que son los judíos de la actualidad, porque esa ley no ha cambiado, es exactamente la misma y la siguen aplicando sobre la humanidad, causando muerte, dolor y miseria. Y él retó esa ley, sin ir directamente en contra de ella, solamente explicándole o enseñando la verdad a la gente. Y las personas que escuchaban se encargaban de hacer la comparación lógica entre lo que creían que era la verdad, pues lo habían recibido de la sinagoga, y lo que ahora Jesús les compartía como verdad. Estoy hablándoles de historia, estoy hablándoles del referente supremo de lo que es la verdad. No les estoy hablando de religión. Eso es otra cosa que surgió después. Y sucedió entonces que Jesús fue condenado a la cruz por los judíos que lo llevaron a Poncio Pilatos para que éste ejecutara tal sentencia, porque los judíos ciertamente no eran los que gobernaban directamente. Estamos hablando de la época del Imperio Romano, y estos, para congraciarse con los judíos, para evitar confrontaciones, trifulcas y demás, terminaron accediendo ante tal petición que el mismo Pilatos consideró injusta. Y es necesario que yo les haga esta introducción, porque Jesús habló abiertamente del origen de la mentira, cuando dijo, y esto lo pueden comprobar en Juan 8:44, les dijo a ellos: ¿por qué no podéis seguir mi palabra? Mis ovejas oyen mi voz, pero vosotros no sois de mis ovejas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Ya ven qué fue lo que les dijo Jesús y por qué los judíos terminaron condenándolo? Y dijo también: él ha sido mentiroso y padre de mentira, y cuando habla mentira, de suyo habla. Así pues, vosotros sois hijos de ese Dios, porque claro, los judíos se hacían llamar hijos de Dios.
pero claramente no se trataba del mismo Dios del que hablaba Jesús. De otra manera, no hubiese existido tal confrontación entre ambos, pues los judíos le dijeron que eran hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que yo soy primero que Abraham. Ellos no entendían que lo que les estaba hablando ahí no era simplemente Jesús el hombre, les estaba hablando Cristo. Y hay una diferencia, porque Cristo no es un hombre, es la fuerza, vástago de la creación, que contiene entero al Padre Eterno y al Santo Espíritu, y que existe antes del universo, que por medio del Verbo lo creó todo. Sin embargo, siendo antes de todo hombre y humanidad, ese Cristo existe para ser contenido en una única creación, el hombre. Indudablemente, todo tiene al Cristo, bajo los términos que se los estoy explicando, que son corroborables en libros apócrifos como el libro secreto de Juan específicamente. Todo tiene al Cristo, porque todo fue hecho por Él. Pero de las criaturas que existen en el universo, no hay otra con la capacidad de comprenderlo diferente al hombre. Y cuando digo hombre, ya lo saben, estoy hablando de varón y hembra, puesto que esa palabra para los hombres de las estrellas significa humanidad, el hombre del universo. Lo que los judíos tenían ante sí era al hombre del universo, el hombre universal, el hombre con el Cristo vivo en su interior, y con tal sabiduría enseñaba, y con tal poder hablaba, y con tal autoridad sanaba. Y los judíos no tenían nada de eso. Claro, hasta ahí tal vez ustedes puedan interpretar que se trata simplemente de una pugna de poderes entre Jesús y los judíos de la época. Pero no es así, porque la raíz de las palabras de Jesús al decirles vosotros sois de vuestro padre el diablo, declara una gran verdad. La verdad, que ellos no proceden del Cristo. Miren lo que les está diciendo: vosotros no sois de mis ovejas, por eso no podéis oír mi palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que las palabras de Jesús, que son la verdad, lo que él enseñaba, no la podían entender todos en ese momento. Solo la podían sentir en su interior los que procedían de la misma verdad que él procedía, llamada Cristo. Por otro lado, los judíos no tenían el Cristo. Si ellos son hijos del diablo, el diablo es una conformación posterior a la creación de las humanidades que pueblan el universo. Sí, yo ya les he explicado que el diablo no es lo que se han enseñado en las religiones. Más bien se trata de un adefesio. Ni siquiera es criatura, pero sí es espíritu contrario al creador, contrario al universal, contrario a la verdad, malformado en una humanidad llamada Sofía, muy posterior al Padre Eterno. Eso fue más bien un aborto del hombre. El Padre Eterno no creó a Lucifer, como los ignorantes del gnosticismo y otras corrientes enseñan a la gente. Mentiras. Estamos hablando de mentira y de verdad. Y no del criterio, sino de la lógica para que ustedes puedan discernir entre una y otra. Por lo tanto, al momento en el que los judíos no se identifican con Jesús, es porque no pertenecen al Cristo que Él es, y no tienen pertenencia, por supuesto, con la verdad de la cual Él viene. Ellos pertenecen a otra cosa desviada, llamada Yaldabaoth, eso que se malformó en Sofía, digamos que se abortó.
Y tal criatura, sin cuerpo, pero sí infernal, fue la que después de degenerar múltiples razas atacadas por ese mal en diferentes partes del universo, conformó lo que en el Apocalipsis 12:7 quedó esclarecido como el diablo. Una batalla en el cielo en la que Miguel venció a un dragón que fue arrojado a la tierra con sus ángeles, que son demonios. Y esos demonios son esas entidades degeneradas procedentes de derrotas en múltiples lugares del universo de donde fueron desalojadas y que finalmente llegaron a la tierra para invadirla, con la finalidad de que el Cristo, el que creó el universo, no surja en la tierra, porque esa es en suma su finalidad, su propósito, destruir la creación. Pero destruir la creación no solamente se trata de destruir planetas. Entre comillas, eso no les sirve de nada si no destruyen a los creadores de esos mundos. Y ahí es donde estamos hablando de el hombre. Son humanidades que son creadoras y al mismo tiempo de Cristo, porque solamente pueden crear aquellas humanidades que tienen al Cristo por dentro, como Jesús lo enseñó. Ahora bien, los judíos son enemigos del Cristo, de la creación, del Padre eterno, es que eso es el Cristo, de la vida, es que el Cristo es el autor de la vida universal, no solo de la humanidad terrestre y sus criaturas. El Cristo es el autor de los soles que alumbran la masa del universo. El Cristo es la inteligencia detrás de cada galaxia en la creación, que es insondable. El Cristo es el origen primigenio de todo el universo. De ahí salió. ¿Ustedes creen que el Big Bang es real? ¿Todavía piensan que eso es cierto? No, esa es otra fórmula de los judíos para que ustedes nunca lleguen a conocer la verdad y mucho menos a comprender qué es Cristo. Las religiones surgieron por esa condición, para que la gente nunca llegue a Él. Siempre lo muestran externo, crucificado y sangrante en una cruz, y nunca lo enseñan resucitado cuando esa fue la finalidad de dejarse crucificar, porque Jesús se dejó crucificar, lo permitió, siendo el Cristo, con un chasquido de dedos ya tendría una hueste de hombres de las estrellas, comandadas por Miguel para destruir a toda esa rebelión en la tierra, pero no era el momento. Él necesitaba enseñar cuál es el efecto del Cristo en un ser humano y que ni siquiera la muerte lo puede vencer. No se ve por Facebook. Y los judíos tuvieron, digamos que ese gran fracaso. Ahora bien, bajo esa condición, sí podemos hablar de la verdad. La verdad es que el Cristo es el hombre y el hombre es el Cristo. Y si la verdad es Cristo, cuando el hombre la contiene, el hombre es la verdad. ¿Qué quieren destruir todos los de la rebelión, los del diablo, los de Satanás, los de Lucifer? Todos estos movimientos luciferinos que se convirtieron en espiritualistas disfrazados de Dios, de bondad, de oro, de grandes templos, de palacios, de iglesias y de un montón de rituales para enseñarle a la gente supuestamente la verdad. Quieren detener al Cristo. Quieren que ustedes no lo tengan por dentro. Si quisieran enseñar al Cristo, enseñarían lo que Jesús dijo. Pero lo que hacen es tergiversarlo. Y lo cambian por el Antiguo Testamento, que no tiene enseñanza de Jesús. Y por lo tanto no tiene enseñanza de Cristo, y menos del Padre Eterno. Y bajo ninguna condición tiene la enseñanza de la verdad. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de los judíos que condenaron a Jesús a la cruz. Ahí lo tienen. Hagan las comparaciones lógicas. Y sí,
Pilatos trató de comprender por qué los judíos tenían tanto odio hacia este hombre llamado Jesús. Lo interrogó, lo envió a Herodes para que lo interrogara, luego regresó y nadie encontraba un pecado tan grande como para condenarlo a muerte. Sin embargo, y lo repito, por congraciarse con el pueblo judío, terminó crucificándolo. Pero no se olviden que eso es un plan. Recuerden cuando Pedro se opuso a que Jesús fuera a Jerusalén porque allá lo iban a matar, pues el mismo Jesús sabía que ese era el plan y se los había advertido a los apóstoles y le dijo claramente a Pedro: apártate de mí, Satanás. En ese momento Pedro había sido incidido por ese pensamiento oscuro, de mentira, que quería detener el plan del Padre Eterno. Y entonces le dijo Jesús: usted está pensando como los hombres, no como piensa Dios. Yo tengo que ir allá. Así entonces se consumó. Y el mismo Pilatos le preguntó a Jesús qué era la verdad. Recuerden que Jesús le dijo que él había venido y que su reino no era de este mundo, pero venía para decirle la verdad a los hombres. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilatos. Bueno, yo he preparado ese fragmento para que ustedes lo recuerden. Aquella escena en la que eso aconteció. Presten atención. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes. Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificadlo. Crucificadlo. ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Que lo crucifiquen! Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Los judíos prefirieron que se soltara a Barrabás, un asesino, un despiadado, carnicero, pero que crucificaran al inocente, al justo, al limpio,
a la verdad. Soltaron a la mentira para que siguiera reinando y matando gente. Y crucificaron a la verdad para que ellos, que son un imperio de mentira, pudieran reinar. El imperio de mentira ustedes lo ven en el mundo. La humanidad vive una mentira. Y solamente cuando tenga al Cristo podrá vivir en la verdad. Así de sencillo. Entonces ustedes tal vez estén preguntándose, ¿y cómo hago para salir de la mentira y entrar a la verdad? Lo primero que deben comprender es lo que sucedió cuando Pilatos le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no respondió nada, se quedó en silencio, porque Pilato la tenía frente a él. Estaba viendo a la verdad con sus propios ojos y no se dio cuenta que la verdad es el hombre, humanidad, varón y hembra, que tiene a Cristo por dentro. Entonces, si nosotros queremos conocer la verdad, no consiste simplemente en leer libros, y depende de que sea lo que ustedes están leyendo. Si van a leer todo lo que se enseña en el mundo como sabiduría, pero proviene del mismo pueblo que mató a Jesús, que de hecho toda la sabiduría viene de ellos, ¿no? La sabiduría de Salomón todavía se enseña en las universidades. Miren los grandes sabios de los que se habla en todas las doctrinas y corrientes de pensamiento y también las teorías. Todas vienen de ese mismo pueblo. Ahí no van a encontrar la verdad. Pero tampoco se trata de leerse toda la Biblia y todos los evangelios simplemente y considerarse un exégeta, un doctor de las escrituras. Porque es que también hay muchos de esos y son simplemente académicos como los otros, pero tampoco son la verdad. Simplemente tienen un conocimiento que sin practicarse no se convierte en verdad. Ahí tienen ustedes entonces una respuesta, una mecánica. La verdad es interior. El conocimiento no. El conocimiento es exterior. El conocimiento llega, es traído para conducir al hombre hacia su interior, hacia la verdad. El conocimiento lo enseñó Jesús como palabra, quedó escrita como información por los muchos que redactaron los evangelios, por ser testigos de sus obras. Pero la necesidad de que eso sucediera era para que las personas, a través de esos conocimientos, comprendieran quiénes son, por dentro, su origen, el sentido de su existencia, su propósito, su futuro dentro de la eternidad, la inmortalidad, comprendieran la verdad. El hombre es la verdad. Aquí se le ha negado a los habitantes de la tierra el conocer la verdad. Entonces tienen ustedes ya condiciones para comprender qué son realmente las religiones. Una trampa, eso es todo. Se visten de verdad pero no la enseñan, puesto que no conducen al hombre hacia su encuentro consigo mismo, puesto que le enseñan a un Dios externo, nunca interno. Y al mismo tiempo, no hay una enseñanza de práctica de vida que conduzca al hombre hacia una mejoría humanística, hacia una elevación espiritual, que le permita, por transformación, convertirse en la verdad. No, más bien es, si usted peca y luego va y reza, empata y puede volver a pecar, y se acabó el problema. Ah, tranquilo, rece 20 Padres Nuestros, 100 Ave María, y usted ha quedado completamente perdonado de sus pecados. Si vuelve a pecar, pues vuelva y haga lo mismo, y así sucesivamente. Pero toda obra que el hombre hace queda grabada en su espíritu como una memoria del uso de tinieblas, así de sencillo. Y si la memoria es congruente con la verdad crística, entonces ese espíritu se elevará. Pero si la memoria es compatible con la mentira, la degradación, la destrucción, la degeneración de toda la enseñanza del Antiguo Testamento, que es muerte, caos, destrucción, venganza, ese espíritu se degenerará, se retrasa
Incluso, al trasegar las encarnaciones y no conseguir en sus vidas acumular verdad en sí, va quedándose rezagado en el desarrollo espiritual. Y esos son los que después nacen enfermos o atrasados, o los que tienen desde niños grandes condiciones para la maldad, para la muerte, porque ya lo traían, lo habían cultivado desde tiempos anteriores, como lo único que pudieron grabar, su atraso de espíritu. Ese es exactamente el objetivo de la legión o de las hordas extraterrenas que cayeron a la Tierra y que se hacen pasar por seres humanos, además doctos en la ley y maestros de la fe, cosa que no existe si no enseñan la verdad de Cristo. Claro, ¿cuál es entonces la mecánica? Es muy sencillo. Primero ustedes deben comprender dónde está la mentira y saber ubicarla. Les voy a poner un ejemplo para prueba de ello. Es la advertencia que hace Solari Parravicini. Dice que la teoría de Darwin dejará de ser, porque es una mentira, absoluta mentira. Dice que se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Y miren que esta profecía se está cumpliendo, cómo está atravesada por una espada de ley, esa teoría en la que el mono se convierte en hombre con el pasar de los millones de años. ¿Ustedes todavía creen eso? Verán, esa es una teoría judía. Darwin indudablemente era judío. Y como tal, las teorías acerca del origen del hombre fueron producidas por ellos, con la finalidad de que nunca el ser humano llegara a comprender su verdadero origen. Porque en tanto creyera que viene de la miseria, de un animal o del polvo y barro de la tierra o de la nada, como se enseña también, esas teorías reduccionistas acerca del origen del ser humano, si éste las cree, nunca aceptaría su origen verdadero, que es universal, celestial, divino y de estrellas. Por eso es que este pueblo se inventó tantas teorías basofia, de hecho sin ningún sustento científico, ni biológico, ni genético, más bien socioeconómico, para engañar a la humanidad. Aquí tienen otra prueba, porque ustedes también deben recordar estas teorías, que también refieren que Adán y Eva eran los únicos en la tierra y que ellos, bueno, son los padres de toda la humanidad. Algo, primero, genéticamente inviable, biológica, fisiológicamente también, y además históricamente también, porque si ustedes revisan con detenimiento tal historia, Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones, y entonces ¿cómo se hizo para procrear la restante parte de nosotros? Caín y Abel. Además, Caín mató a Abel, recuérdenlo, que si era uno bueno y uno malo. Y entonces, ¿qué pasó? Quedaron solamente ellos 3. Oh, pero después Caín se fue por allá a tierras lejanas y encontró esposa en una población y se casó y tuvo hijos. No, pues que eran los únicos en la tierra. ¿Y de dónde sacó la esposa? Definitivamente es que, como decimos en mi país y tal vez en algunos de Latinoamérica se entiende esta expresión, nos vieron la cara de tontos. Pero ya no. Nosotros somos muy inteligentes para dejar de creer en aquellas historias y fábulas de teorías inconclusas acerca de lo que nosotros somos realmente, y esas teorías nunca han logrado satisfacer a la gente inteligente. Si ustedes caen en cuenta, todo ha sido una estratagema para que perdamos la identidad. Miren lo que dice Cramier, aquel comandante de naves pleyadinas procedentes de un lugar llamado el Shiel-Ho,
Una de las más graves equivocaciones de vuestra civilización es catalogar al hombre como un animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si entendierais los principios de su creación, comprenderíais que el hombre puede rebajarse con su proceder al caos de las bestias o elevarse con su actitud al mismo nivel de los dioses. Cranmer. Ahí tienen ustedes la respuesta. En el propósito de la mentira del pueblo elegido, que es la rebelión, y el propósito de la verdad al venir a la tierra como un hombre llamado Jesús que trajo el Cristo. El primero le quiere enseñar al hombre un proceder de bestia. La bestialización del ser humano consiste en todo lo ruin que él pueda hacer, que se le enseñe. Todo lo ruin. ¿Qué es el reggaetón? Díganme ustedes qué es. ¿No es una sarta de groserías y de degeneración hacia la mujer hecho disque música? Eso no es música. No. Es simplemente un sonsonete con una letra de terrible destrucción hacia la humanidad. Y los niños pequeños ya lo bailan y los papás son felices viendo cómo la bebé de 3 años mueve su colita al ritmo de la degeneración. Por la ignorancia que produce estupidez y se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Ese es un plan del nuevo orden mundial para degenerar a la niñez y a la juventud. Todos estos artistas que vendieron prácticamente su alma entera para entregarla a un plan llamado MK Ultra, que es más bien un proyecto, es precisamente tal desinformación a través de las estrellas del cine y de la música para destruir la mente y el espíritu de los niños y de los jóvenes. Y ese plan como tal es completamente del pueblo elegido. Ustedes lo entienden, ¿verdad que sí? Bueno, ese es el propósito, degenerar a la humanidad para que actúe como bestia. Y si actúa como bestia, como el Cristo no es bestia, nunca lo encontrará. Pero el plan de los hombres de las estrellas es devolverle al ser humano aquello que olvidó, su esencia, su origen, su luz, la verdad. La verdad de Dios, del Padre eterno innominado, el sinfín y el que dijo que está en nuestros corazones aunque no lo sintamos. Esa es la verdad que traen los hombres de las estrellas. Vinieron a hablar de Dios y no son papas, ni sacerdotes, ni curas, ni pastores. Son hombres mensajeros interplanetarios. Muchos vinieron como profetas aquí. Otros contactaron a hombres de la tierra y los hicieron profetas para dar la voz de alerta a la humanidad de lo que sucedería y para enseñar quién es Dios realmente en el universo. Y a través de esa enseñanza, de una ley pura, amorosa, perfecta, el ser humano se elevara con su actitud al nivel de ellos, que son dioses, no porque sean iguales al Padre Eterno. Recuerden que aquí, en muchas civilizaciones antiguas, llamaron dioses a los hombres de las estrellas. Lean las crónicas de Akakor y los Uga Mongulala les llamaron los dioses del cielo, pero también sucedió con los mayas y también sucedió con los Hopi y sucedió con muchas civilizaciones en diferentes puntos de la tierra que referían que estos hombres, por su sabiduría, eran dioses. Eso es lo que ellos pretenden conseguir con la humanidad terrestre, que nos elevemos a la altura de ellos por sabiduría. De manera que aquellos que puedan permanecer en la enseñanza crística son los que consiguen la altura de los dioses. Y aquellos que la rechacen son los que se vuelven bestias, aunque se vistan de saco y corbata. Vladimir Putin es una bestia, ¿o no? Sí, yo voy a hacer una guerra nuclear, sí. Me siguen sancionando Estados Unidos y los demás países de la OTAN. Lo acabo de decir hace 5 días, busquen la noticia, está en internet.
Pero qué tipo tan bestia. Amenaza con la destrucción del mundo entero porque lo están sancionando y él mismo está haciendo una guerra también. Ah, no, pero entonces no es bestia Joe Biden. No, ese sí es un dios, está en el nivel de los dioses por su actitud. No, ese es otro que también dice lo mismo. Si usted sigue haciendo lo que está haciendo, entonces tendrá que enfrentar unas terribles consecuencias. No, las terribles consecuencias las vamos a enfrentar nosotros. ¿Qué no se dan cuenta que ese es un plan no para atacar Rusia o Estados Unidos, sino para atacar a la humanidad entera? Ambas partes son dos lados de una sola moneda, la del diablo, la rebelión extraterrena en este planeta. Si ya lo pueden ver, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Son lo mismo. Aquí no hay capitalismo ni comunismo. Eso es solo un engaño. Otra vez dos caras de la misma moneda. Aquí no hay partido político bueno y otro malo. Otro engaño. Aquí no hay dentro de la polarización un bando en el que ustedes puedan ubicarse. Los dos son manejados por el mismo ente y ambos terminan destruyendo a toda la población humana en su enfrentamiento. Por lo tanto, esos bandos, esas teorías comunista, capitalista, izquierda, derecha y todo lo demás son mentira. ¿Y por qué lo sostengo con tanta vehemencia? Porque la verdad nunca asesinaría al hombre. Porque la verdad lo que hace es resucitarlo de la muerte en la que se encuentra. Porque la mentira deambula con piernas. Son las personas que caminan en la calle sin saber la verdad. Solo viven la mentira y la tienen viva por dentro, en tanto ésta los mata. En cambio, la mentira sí asesina gente. Sí. Todos los que van a hacer esta guerra son unos mentirosos. ¿Ustedes creen que los políticos tienen la verdad? Todos son una partida de mentirosos. Y el que creemos que es bueno para encajar en tal política tiene que corromperse. Porque como tal es un plan, recuérdenlo, del mismo pueblo. ¿Dónde deben ubicarse ustedes si quieren estar en la verdad? ¿Dónde? En la enseñanza de Cristo. Ahora sí, ¿queremos contener la verdad? ¿Esa que Él dijo que nos haría libres? La única manera de poder lograr tal prodigio es permanecer en su enseñanza, que es sencilla, no necesitan religiones para entenderla. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese mandamiento no se puede cumplir si no se conoce a Jesús, porque Él dijo, como yo los he amado, pues tienen que conocer el amor que Él tuvo hacia la humanidad, las cosas que hizo, por qué las hizo, cómo siendo el que es, el Cristo anterior a toda la creación, el anciano de los días, regente de esta galaxia, se dejó crucificar para enseñarle al hombre que ni siquiera la muerte puede vencer a Cristo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Realmente comprenden quién es ese hombre que no es un hombre? Solamente entendiendo quién es y el amor que le tiene a esta humanidad, yo, hablando en primera persona, significando cualquiera de ustedes, puedo amar a otro, puedo perdonar a otro, puedo servir a otro. Aquel que haga eso, tan sencillo y humilde, entra en el concierto de la verdad. Y solamente los que hayan encontrado la verdad de sí mismos, porque en síntesis el Cristo está por dentro, no por fuera, siendo que Él mismo dijo, levanta una piedra y ahí me encontraréis. En cualquier partícula de la creación que toda está viva, ahí estoy yo, el Cristo. Pero si está en todo, menos en mí, pues yo soy el que va a perecer, no la creación. Esa es la finalidad entonces de la rebelión. Y el propósito de nosotros es que eso no suceda. El Cristo es el hombre que encuentra su yo soy. Yo soy. ¿Usted quién es? ¿Su nombre? ¿Su número de identidad? ¿Su profesión? ¿O usted es la verdad que fue fundada antes de la creación del mundo? El hombre, el espíritu y el alma, el ser que tiene,
el corazón nuevo que está formando. Esa no es su verdad. Todo lo que le han puesto como vestidura temporal simplemente es mentira, porque es efímero y la verdad permanece para siempre, eterna. Tan fácil que es. ¿Por qué no enseñarán esto en las iglesias? ¿No será porque se les acaba todo el negocio? Que más que por hacer negocio, que es otro disfraz, recuérdenlo, se trata de detener al hombre en su encuentro de la verdad interior. Así pues, y siendo estos los responsables, aquí está Adam Smith, está Malthus, está el mismo Darwin, ustedes pueden hallar que en los protocolos de los sabios de Sion está claramente descrita la finalidad de sus actas. No creáis que nuestros acertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, Marx, de Nietzsche, preparados por nosotros. El efecto desmoralizador de sus doctrinas es en la imaginación de los gentiles, que es toda la humanidad. Ellos llaman los gentiles a los que no son judíos. Ciertamente no ha pasado desapercibido. El triunfo de nuestra teoría es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que nos mezclamos. Ahí está entonces que toda esa mentira ha sido preparada por ellos. Sin embargo, la verdad tiene otro semblante. Es la que enseñó Jesús cuando habló en el Sermón de la Montaña a aquellos que comprendían su enseñanza y anhelaban permanecer en ella, y lo lograron cuando escucharon su voz. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si ustedes quieren ver la verdad, mírense en un espejo. Miren al que tienen al lado. Miren a la mujer, a la madre de sus hijos. Miren a sus hijos. Miren a su madre. Miren a su padre. Miren al vecino y al amigo. Ahí tienen la verdad. Pero si quieren comprenderla, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Entonces, guíense por este conocimiento. Guíense por toda la información que Jesús dejó en la tierra y compárenla con el semblante de la verdad que tienen por dentro. El corazón de nosotros está capacitado y está dotado de la sabiduría para saber cuando algo es cierto o no, porque la verdad llega al alma.
se siente en lo profundo del interior, toca las fibras más íntimas del ser. Y ustedes, al escucharla, la pueden sentir. El corazón no siente las mentiras. Es imposible que una mentira pueda tocar el alma de una persona. Tocará su mente, tocará sus emociones, hasta puede hacerlo llorar. Pero eso es solo fanatismo, creencia, estupidez. La verdad, en cambio, es solo para los inteligentes. Es serena. No se dice a los gritos ni a las convulsiones que se mueven en tantos cultos. Nadie tiembla ni se revuelca en el piso porque el Espíritu Santo entró en él. Eso es mentira. La verdad dota al hombre de una gran serenidad, de una profunda paz, de una gran plenitud y de una gran sabiduría. Siempre los que caminan serenos, sin ira y sin odio por el mundo, son los que comprendieron la verdad. Ahí pues, ustedes tienen la ruta para llegar a ella. En estas palabras de los hombres de las estrellas y de la lógica de hombres. Así, oíd, hombres de toda simiente. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a mis supuestos enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. No entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación, os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quien no sabe nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Conoced la ley eterna que regenta el universo, y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de mis mensajeros del Sheol-Ho, quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. No se perderán más en el tiempo mis enseñanzas. No sufrirán más olvido. Los hombres de clara conciencia entenderán. Los de faz oscura temblarán. Los de falsas doctrinas se quebrarán. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. No saltarán en mi nombre si no tienen la voz interior. Yo les digo a todos, yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el Eterno, el sin nombre, el sin fin. Este es el manifiesto de la inteligencia que llega al oído solo del que sabe escuchar. Y ustedes saben escuchar. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta transmisión, y si quieren seguir profundizando en todos estos conocimientos, yo les recuerdo que hay grupos de estudio a nivel mundial, especialmente en las Américas, pero también en Europa, porque yo no soy el único que hace esto. Simplemente soy uno de los dadores de esta información, el más pequeño entre todos. Muchos de ellos se encuentran
formando a los 144,000 para el final de los tiempos, porque ya se han formado a sí mismos en este conocimiento de la verdad. Que el Padre Eterno los bendiga. Que el Cristo, hacedor de todo el universo y el habitante eterno de nuestro corazón, los guíe siempre. Y en tanto ustedes lo descubren y lo gestan para contenerlo, el nuevo corazón ya existe en este planeta. Son ustedes. Que así sea. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo les pareció el programa? A mí me encantó. Es que uno poder reconocer que la verdad está en el interior, que la verdad está en el papá, en la mamá, hermano, hijo, esposo, que la verdad la tenemos tan cerca y la vemos como por allá tan lejos, que la verdad es el sol que nos alumbra, que la verdad son estas flores que están a mi lado, que la verdad es la sal del mar, que esa creación es la verdad y que esa verdad la tenemos nosotros cuando conformamos el Cristo. Y en el video aprendimos a cómo hacerlo, cómo reconocerlo, entender que no venimos de ninguna otra filosofía, venimos de una esencia creadora, de una luz absoluta. Esa verdad es innegable. Entonces qué rico que nosotros aprendamos a ser verdad, aprendamos a formar el Cristo, porque en la medida que lo hacemos, entonces vamos a hacer la verdad que nos va a unir día a día más al Padre. Y vamos a hacer la verdad que los demás hombres reconozcan en nosotros. Les agradecemos infinitamente que hayan estado acompañándonos este día tan maravilloso con este programa. Siempre estamos aprendiendo, amigos, siempre, porque por eso el conocimiento es universal y perenne. Entonces no dejen de vernos todos los sábados a las 10 de la mañana. Un abrazo para todos y que tengan un lindo día. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo sonar las trompetas del fin de los tiempos, y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Suramérica. Y es que yo me fui para el sur de América. Reina del sur, la que más sabía que Salomón. Y somos los guerreros del sol y de la cruz orlada. Reina del sur, la que más sabía que Salomón. Somos los danzantes del sol, de la canción dorada. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo las 7 trompetas del fin de los tiempos, y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Suramérica. Y es que yo me fui, ¿para dónde? Para el sur de América. Yo nací
Y es que yo me fui para el sur de América. Yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América. ¡Bienvenidos!